Ya, vamos a iniciar esta clase que se denomina movimiento circular uniformemente variado. ¿Ya? Vamos a hacerla un poco rápido para que tengan tiempo y se puedan ir al cine a comprar las entradas para Spider-Man. No voy a hacer cosas que digan que por el profe no pude ir a ver la película. Ya. Claro, si me pueden dar comprando mi entrada, sería chévere también para los del chat. Ya, ok. Entonces, en este movimiento circular uniformemente variado, tenemos algunas características, fíjense, muy particulares, pero que al mismo tiempo en algo se parecen al movimiento uniforme, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos con la parte de acá primeramente. El movimiento circular uniformemente variado tiene ese nombre, ¿ya? Porque cuando un objeto está en una trayectoria circular, en algunos tramos conserva una velocidad y en otros tramos acelera o en otros tramos disminuye la velocidad, ¿sí? Un claro ejemplo de esto son el movimiento o el giro de las aspas de una licuadora, las hélices de un avión, las aspas de los aerogeneradores, es decir, todos aquellos que para empezar a moverse necesitan partir desde el reposo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, tenemos este objeto y vamos a decir que este objeto parte del reposo. Entonces, si el objeto parte del reposo, ustedes ya saben, en base a la cinemática anterior del movimiento variado, que aquí tenemos una velocidad inicial. Y cuando nos dice que parte del reposo, ¿qué valor tiene la velocidad? Cero absoluto, ¿no es cierto? Pero también se puede dar el caso en el que a lo mejor el objeto ya está con una velocidad inicial hasta este punto, ¿ya? Un valor diferente, obviamente que es mayor a cero, y a este valor de la velocidad en este primer tramo le podemos decir velocidad inicial angular. Ahora, si esta velocidad inicial angular se modifica en el siguiente tramo, le podemos decir a esta velocidad angular velocidad final. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre este y el movimiento uniforme es que en el uniforme conservaba la misma velocidad en toda su trayectoria, era la misma mientras giraba, ¿ya? Pero ahora en el movimiento variado ya no es la misma, sino que aquí tenemos un cambio de velocidad. Puede cambiar las veces que el objeto crea conveniente, pero siempre en cada cambio de tramos tenemos una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Seguimos teniendo los mismos elementos, velocidad y velocidad. Obviamente que, como tenemos velocidad angular inicial y final, entonces aquí también yo le puedo decir que esto se llama velocidad inicial, velocidad tangencial inicial, y esta también puede ser una velocidad tangencial final. ¿Ya? Entonces, todos los tramos pueden irse eh, cambiando. Ahora, la aceleración centrípeta ya no es un objeto de estudio aquí, ¿ya? Ya no nos interesa este valor. Más bien lo que nos interesa vendría a ser lo siguiente, la distancia angular recorrida. Es decir, que si un objeto parte con una velocidad inicial, hasta este punto, ¿qué distancia recorrió? Y como este punto ya tiene otra velocidad, de aquí hacia acá, ¿qué otra distancia recorrió? ¿Ya? Más bien ese sería nuestro tema de estudio. Por lo tanto, se seguirá conservando que la distancia recorrida se llama distancia angular y obviamente la longitud desde el centro a uno de los extremos se sigue llamando radio. ¿Sí? Estos son los elementos que continúan en el movimiento circular variado. Ahora bien, hay otro elemento que se encuentra aquí y se denomina aceleración. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo una velocidad inicial aquí en este punto donde estoy moviendo esta magnitud y quiero calcular la aceleración hasta el punto de acá, entonces tengo velocidad inicial y como acelero, velocidad final. ¿Cómo se llama ese cambio de velocidad de un punto a otro? Se denomina aceleración angular con alfa, con el símbolo de alfa, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿la aceleración angular puede ser diferente en todos los tramos? Claro que sí.
Supongamos que ahora la velocidad inicial se encuentra en este tramo. Y yo digo, ¿cuál es la velocidad, cuál es la aceleración en el siguiente tramo? Entonces cambia la aceleración angular. Y lo mismo puede ir cambiando aquí. Si aquí está la aceleración, pero velocidad inicial, y aquí la final, tiene otra aceleración angular. ¿Ya? Entonces todo va cambiando dependiendo de, perdón, aquí va la inicial. Todo va cambiando dependiendo del contexto de cada uno de los ejercicios. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿No? Bueno, entonces WI significa velocidad angular inicial. Se mide obviamente en radianes por segundo. La velocidad angular final WF, radianes sobre segundo, y todo me da como resultado aceleración angular, cambio de velocidad. Eso significa, ¿ya? Ahora bien, también tenemos las ecuaciones del movimiento circular uniformemente variable, que vienen a ser prácticamente estas tres, ¿ya? Aquí no hay mucho que decir. De pronto, solamente como por recordarles, pero no es que es una ecuación nueva, de pronto la W o velocidad angular, ¿ya? Es igual o era igual a 2 veces el valor de pi por frecuencia, ¿sí? Solamente eso, chicos, para que tengan ahí presente, ¿ya? Bien, y también acuérdense que la frecuencia pues era igual al número de vueltas n sobre t. Bien, ahora vamos entonces a realizar algunos ejercicios y ustedes realmente se van a dar cuenta que es algo sencillo, ¿sí? No es una cuestión tan complicada. A ver aquí. Ya. Entonces vamos a generar algunos ejemplos. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Sí, licenciado. Ya. A ver, ejemplo número 1. Un auto que está en reposo aumenta su velocidad en las ruedas al cabo de 12 segundos, provocando que estas revolucionen a 30 RPM. ¿Ya? En base a esto, determine como literal la velocidad angular inicial y final de las ruedas del auto. Literal B. La aceleración angular. Y como literal C, la distancia angular en radianes. ¿Sí? Cuando hablamos de distancia angular es la distancia que ha avanzado la rueda, ¿sí? En radianes y grados vamos a poner. Perdón, y vueltas vamos a poner, para que más o menos sepan a qué se refiere. ¿Ya? Bien, entonces este sería el ejercicio 1. ¿Sí? Por lo tanto, vamos con la parte de los datos. Los datos aquí son importantes porque nos van a dar una idea de qué es lo que tengo que hacer. ¿Ya? De hecho, siempre nos va a dar una referencia de lo que se tiene que hacer y qué es lo que vamos a buscar. Entonces dice, un auto está en reposo. A ver, chicos, ¿qué significa que un auto está en reposo? ¿Qué presenta? ¿Qué características tiene? Que estaba parado. Ya, pero me estás diciendo un sinónimo. Físicamente, ¿qué significa? Su ¿Qué más? velocidad inicial es igual a cero. Perfecto, su velocidad inicial es igual a cero. Si la velocidad inicial del auto es igual a cero,
entonces la de sus llantas también es igual a 0. ¿Ya? Entonces esto significa que W inicial es igual a 0 y acuérdense que se mide en radianes sobre segundos, 0. ¿Ya? Perfecto. Luego tenemos al cabo de 12 segundos. ¿Qué vendría a ser eso? La T, ¿no es cierto? Tiempo. De tiempo. Perfecto. Al cabo de 2 segundos, provocando que estas revolucionen. Es que aquí hay falta una tilde. Por eso no se entiende. Estas revolucionen a 30 RPM. Entonces, 30 revoluciones por minuto. Les pregunto, con estas 30 revoluciones por minuto, ¿qué datos nomás obtengo aquí? ¿Qué datos nomás tengo ahí? La velocidad y el tiempo. No. De vueltas que se ha dado en un determinado tiempo. Ya, perfecto. El número de vueltas, n igual a 30, ¿no es cierto? Y el tiempo que decimos por minuto, que esto nos hace referencia a 60 segundos. Ya. Bien, María José. Ahora, como ya tenemos lo que son los datos, vamos con la parte que viene a ser las incógnitas, ¿no es cierto? Velocidad angular inicial y final, dice. Ya. Pero la velocidad inicial ya la obtuvimos. Entonces, lo único que nos faltaría aquí por hacer es encontrar la velocidad final. Velocidad final, F incógnita. La aceleración angular, en este caso el valor de alfa. Entonces, el valor de alfa incógnita. Y por último, la distancia angular en radianes y vueltas. ¿Ya? Entonces, distancia angular, que es con el valor de t. ¿Ya? T igual incógnita. Ya. Bien, chicos, entonces estos serían los datos que vamos a utilizar para el siguiente problema. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a generar aquí un gráfico rápidamente para tener una idea más clara. ¿Ya? Entonces este sería, ustedes obviamente en sus casas van haciendo los gráficos. ¿Ya? Este sería el vehículo, más o menos algo así para que se pueda observar. Ya aquí tenemos las ruedas. Ya. Entonces, cuando el vehículo estaba en reposo, la velocidad angular era 0. Pero a medida que empieza a caminar, ¿no es cierto? A conducir, esta velocidad va aumentando. Es decir, los giros que va haciendo cada vez son más rápido. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, cada vez son más rápido. Por lo tanto, lo que necesito yo calcular es la velocidad final, en este caso. Bien, para eso vamos a irnos a la parte de acá. Velocidad final. ¿Ya? WF es igual. Ya, ahí. WF es igual. Si ustedes están queriendo utilizar las ecuaciones de arriba, van a tener un problema. ¿Cuál es ese problema? No tengo aceleración angular y tampoco tengo el ángulo de θ. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo calcular la velocidad final? Me voy a esta parte. Recuerden que una velocidad, ya sea la inicial o sea la final, también se puede calcular por 2 veces pi por f. ¿Ya? Pero para hacer eso, primeramente necesito f, ¿no es cierto? Entonces, ya me di cuenta que esto será igual a 2 por el valor de pi y por el valor de f. ¿Ya? Entonces, para ello también tenemos que generar la ecuación que me permita determinar la frecuencia,
que bueno, eso ya ustedes también ya lo conocen en base a la ecuación de la semana anterior. Ya viene a ser esta. Entonces, ahí. ¿Ya? Entonces tenemos F. Y F es igual a N sobre T. ¿Sí? Ya, F es igual a N sobre T. A ver. Voy a copiar también de una vez la ecuación que vamos a utilizar. Todas las ecuaciones que vamos a utilizar voy a copiarlas. Esta. Vamos a ponerla por acá, viene después. Y también esta. Ya, perfecto. A ver. Ustedes me van a calcular este primer ejercicio. Y luego vamos a comparar. Ya. Entonces tenemos la velocidad angular final, ¿no es cierto? 2pi por f. Pero para f teníamos el valor de n sobre t. ¿Ya? Correcto. Entonces aquí tenemos que el valor de la frecuencia, que es igual a n sobre t, en este caso n número de vueltas, ¿no es cierto? 30 entre 60. ¿Cuánto nos da, chicos? 0,5. Ya, muy bien. 0,5 Hz, correcto. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora nos vamos a la parte de W final, ¿no es cierto? Entonces, velocidad angular final, esto es igual a 2 por el valor de pi, 3.1416, y luego multiplicamos 3.146, luego multiplicamos por el valor de la frecuencia. ¿Ya? Bien. De esta manera. Y recordemos también que Hertz es 1 sobre segundo. Entonces, básicamente es como que está algo así. Los segundos en la parte inferior. ¿Ya? 0,5 Hz es como tener 1 entre segundos. Ok. Ya, sigamos ahí a ver. Entonces, al revés. Primero fue la frecuencia y luego viene la velocidad angular. ¿Cuánto me queda? Todo el producto. Chicos, ayuden por favor con las respuestas. 3,1415. Ya. 3.1415. Con 2 decimales, ¿cuánto sería? 3.14, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, como yo les decía la semana anterior, 3,14. Ya. Como les decía la semana anterior, vamos aquí a medir en radianes. Como tenemos que ubicar la unidad de radianes, entonces es adimensional. En este caso, yo la necesito para expresar, entonces yo la agrego. No es necesario estar explicando por qué. ¿Ya? Bien, entonces es necesaria la unidad. Una vez que ya estamos aquí, ahora sí podemos calcular la aceleración angular, ¿no es cierto? Tenemos todos los valores. Vamos a ver entonces. Aceleración angular. ¿Ya? Ok, entonces la aceleración angular era igual al cambio de las velocidades. En este caso, la velocidad final, 3.14 radianes. Perfecto. 3.14 menos la velocidad inicial, que en este caso era 0, ¿no es cierto? Porque está en reposo, las llantas no están en movimiento. Y esto nos dice que lo hace en 12 segundos, si no estoy mal. Sí, 12 segundos. ¿Ya? Bien, ¿cuánto sería entonces 3.14 menos 0 dividido para 12? 0,26. 0.26. Sí. Ya, 0.26, muy bien. Radianes sobre segundo, entre segundo me va a dar como resultado segundos al cuadrado, ¿ya? Porque estamos hablando de aceleraciones. Entonces, al cuadrado, segundos, y aquí va radianes, ¿ya? 0.26. Bien, estamos bien hasta ahí. Ahora, vamos con la parte de la distancia angular. A ver, chicos, ayúdenme ustedes ahí también.
¿Ya? A ver, aquí podemos hacer algo, ¿no es cierto? Como conocemos que la velocidad angular inicial es 0, 0 por t, que es el tiempo, me da 0. Entonces me quedaría prácticamente solo la segunda parte de la ecuación, ¿no es cierto? Esta parte de la aceleración. ¿Ya? Bien, entonces ahí vamos cambiando más bien los datos para encontrar la respuesta a lo que estamos buscando. Aceleración es igual, vamos a poner la raya de fracción, 0,26 radianes al cuadrado por el tiempo 12 segundos al cuadrado, que nos va a dar 144, entre 2. Perdón. Ya. ¿Cuánto sería entonces? Alfa. Todo, por favor, al cuadrado, multiplicado y dividido para 2. 1872. 1872. ¿Ya? Ah, perdón, este no es alfa, es teta, distancia angular. Ya. Ok, esto en unidades de radianes, ¿sí? Les voy a explicar por qué radianes. Porque el 12 que está con segundos al cuadrado se eleva al cuadrado. Como arriba está en el numerador, entonces esto prácticamente se va a eliminar con esto y me queda la unidad de radianes. Y obviamente esta distancia angular se mide en radianes, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago que yo estas 1872 radianes me queden envueltas? Para ello, ¿qué tengo que hacer? Hacer una conversión. Acuérdense lo que trabajamos la semana pasada, ¿sí? Entonces, para convertir a vueltas, lo primero que tengo que hacer sería lo siguiente. Radianes abajo y vueltas arriba, ¿no es cierto? Vueltas. ¿Ya? Ok. ¿Cuáles son las equivalencias? Nos dice que una vuelta era igual a 2pi radianes. ¿Sí ven? 2pi radianes. Ahí está la palabra rad. Entonces aquí una vez que ya hemos hecho la igualdad, vamos eliminando radianes con radianes. ¿Y qué nos queda hacer aquí? Nos queda 1872, siempre y cuando esté bien obviamente multiplicado. Multiplico por 1 y ese resultado divido para 2 veces pi. Acuérdense que pi es 3.1416. ¿Ya? A ver, en base a eso, calcúleme por favor en este valor en vueltas. A ver chicos, aquí hay un error. Es 18.72. La persona que me dictó creo que no leyó bien la cantidad. ¿O estoy mal? Sí, ¿no es cierto? Si es 18.72, verifiquen por favor. Sí. Sí, no es cierto, ya ven, tienen que hacerlo con calma, chicos, ¿ya? Entonces, a ver, si nosotros ahora cambiamos este valor, ¿no es cierto? Multiplicamos por 1, dividimos para 2pi, nos va a dar 2.97. ¿Es así? ¿O no? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, esto vendría a ser igual a 2.97. Bueno, redondeando aquí porque las vueltas no pueden ser por partes, sería que 3 vueltas. 3 vueltas. ¿Ya? Prácticamente eso sería. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, creo que el tema está súper claro. Bien. Vamos con otro ejercicio, ¿sí? Otro ejercicio un poquito más diferente a lo que ya hemos tratado aquí para ver cómo nos va con eso. Vamos con el ejemplo número 2. ¿Ya? Ahora nos dice lo siguiente. Las aspas de una licuadora, cuando están encendidas, giran a 60 RPM. Y el tiempo
que le toma en reducir las revoluciones hasta 40 RPM es de 6 segundos. ¿Sí? Entonces, en base a esto, determine la aceleración angular en radianes sobre segundos al cuadrado, obviamente. ¿Sí? A ver, entonces este ejercicio está un poquito más corto, quiero una sola cuestión, pero para llegar a eso tenemos que hacer algunos procesos más, ¿cierto? A ver, ¿cómo nos va con este ejercicio? Vamos poniendo así mismo los datos. Ya vamos a poner los datos aquí. Y luego vamos a ir generando igual las ecuaciones. Reducir. ¿Ya? Entonces tenemos velocidad inicial, en este caso ya no es cero, ¿no es cierto? Porque ya tenemos unos valores. Entonces, más bien la velocidad inicial va a salir, lo voy a poner así con una flechita, va a salir de las revoluciones por minuto. En este caso, ¿con cuánto empieza? Con 60 RPM. ¿Y qué quiere decir eso? Que la velocidad final entonces también va a tener el valor, en este caso de RPM, que sería 40. ¿Ya? Entonces va a salir de los 40 revoluciones por minuto. El tiempo que le toma en desacelerar angularmente es de 5 segundos. ¿Ya? Ya no ponemos esto, ya conocemos, sino que vamos directamente a la aceleración angular. ¿Ok? Bien. Ya. Entonces, mismo proceso. Miren, ¿cuál es? Primeramente la frecuencia. Ya, primeramente la frecuencia. En este caso serían dos frecuencias. ¿Sí? Vamos a ponerlo uno arriba y uno abajo. Y luego sería la velocidad angular. En este caso la inicial y la final. ¿Sí? Y luego tendríamos la aceleración, que vendría a ser esto. Ya. Ok. A ver, vamos viendo entonces. Primeramente esta es la frecuencia para la U. ¿Sí? Entonces dice n sobre t. ¿Cuánto tiene de n? 60. 60 entre 60, ¿cuánto es? 1. ¿Ya? Tenemos entonces la primera frecuencia para la velocidad inicial angular. Entonces vamos directamente a calcular también la velocidad inicial. Aquí voy a cambiar 2pi por f. ¿Ya? Entonces 2 por 3.1416 por el valor de f que fue 1. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les queda? Ya, muy bien. Nos queda 6.28, correcto. 6.28 radianes sobre segundos. Muy bien. Vamos entonces ahora con la segunda frecuencia. ¿Sí? Viene a ser este valor de aquí. Ahora sabemos que las revoluciones son de 40 entre 60. 40 entonces 40 dividido para 60 nos quedaría exactamente 0,67. ¿Ya? 0.67 Hz. Asimismo, cambiamos la frecuencia en la ecuación de la velocidad angular, en este caso final. Entonces, 0.67, ¿ya? Multiplicamos 2 por pi, ¿ya? Que sería 2 por 3.1416, y eso también multiplicamos por 0.67, dando como resultado 4.21. ¿Ya? 4.21 radianes sobre segundos. ¿Sí? Y ahora, una vez que ya tenemos entonces estas dos velocidades, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos estas dos velocidades, lo que hacemos únicamente sería ya unificar, ¿no es cierto? Esto va aquí, en la aceleración, y esta respuesta también va en la aceleración. ¿Ya? Entonces, de tal manera que vamos a obtener lo siguiente.
inicial 6.28 radianes. Entonces, en vez de 0 en este caso ya hay 6.28. Y 4.21 en la parte de acá. ¿Sí? ¿Me ayudan restando, por favor? Esto es en 5 segundos. Ayúdenme haciendo toda la operación. Ya, entonces es 4.21 menos 6.28. Miran bien, si estamos haciendo bien. 60 entre 60, velocidad inicial y 40, ¿cierto? Ya. Dividido para 5. ¿Cuánto les salió a ustedes? A mí me salía menos 0,41. Ya, ok. Estamos bien. Menos 0,41, porque no hay como redondear más. Ya, perfecto. Menos 0,41. 0,41 negativo. ¿Qué significa que sea el valor negativo, jóvenes? ¿Qué les dice? Si antes era 60 revoluciones más rápido y ahora es 40 revoluciones más lento. ¿Qué significaría eso? ¿Mm? Ya, ok. Bien para los que me escriben. Significa que está desacelerando. ¿Sí? Eso está bien. Desacelerar. Por esa razón se reduce la velocidad. ¿Ya? Y vamos con un ejemplo número 3. Ya, perfecto. Nos dice lo siguiente. Las ruedas de un ferrocarril se encuentran en una curva y en ese punto llevan una velocidad de 80 metros por segundo. Cuando están por salir de ella, aumentan a 95 metros sobre segundos. Si el radio de las ruedas es de 60 centímetros, determina la aceleración angular. Miren, otra vez nos pide una sola cosa, ¿ya? Pero para llegar a eso, pues siempre es necesario más procedimientos. Entonces vamos a ver qué tenemos, qué podemos hacer para llegar a esa respuesta, ¿sí? Entonces tenemos esta parte de aquí, ¿ya? Dice, datos. Las ruedas de un ferrocarril, velocidad 80 y velocidad 95. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará la Una velocidad? La velocidad de que 80. acelera. Ya, lo que nos está diciendo ahí es que va acelerando de 80 a 95. Ya, eso está bien. ¿Qué más nos dice? ¿Qué sería el dato de 80 metros por segundo? Primeramente, metros sobre segundo, ¿qué significa? Velocidad. Lo que recorre en el segundo. Ajá, ya, significa velocidad, ¿no es cierto? Entonces, como es el primer valor, sería la velocidad inicial igual
a 80 metros sobre segundos. ¿Sí? 80 metros sobre segundos. ¿Ya? Ahora, si esto es así, entonces significa que los 90 metros por segundo, 95 metros por segundo, sería la velocidad final. 95 metros sobre segundos. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien con esos valores. Nos dice que esto también tiene un radio R, de 60 centímetros las ruedas. ¿Ya? Pues aquí tendríamos que ponerlo en metros, sería 0,60 metros. ¿Ya? Determine la aceleración angular. Sí, obviamente falta un datito aquí. 60 centímetros. Si el cambio de velocidad lo realiza en 8 segundos, determine la aceleración angular. Ya, ahí estamos bien. ¿Sí? Entonces, aquí también tenemos ya por último el dato del tiempo. Vamos a ponerle más acá arriba. Tiempo es igual a 8 segundos. Esos serían los datos. ¿Ya? Ahora bien, vamos por partes. La aceleración angular es esta ecuación que está aquí. Esta aceleración angular tiene como elementos velocidad angular final y velocidad angular inicial. Esto no significa que solamente tengo que venir y reemplazar estos valores que están aquí. No puedo hacer eso. A pesar de que se llamen velocidades iniciales y finales, la diferencia es que las de la ecuación se llaman angulares. Y si se llaman angulares, significa que a esto que está como velocidad inicial, los tengo que convertir en W. ¿Sí? Entonces, lo que dice V tiene que convertirse en W. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a utilizar una ecuación del movimiento circular uniforme. Y para que ustedes vean que es de lo que vimos en la clase anterior, voy a copiar justamente esto. ¿Ya? Pongámosle de una vez aquí el separador. Ya, estamos hasta ahí. Bien, entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Que para llevar la velocidad angular a la lineal, multipliqué por R. Es esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero en cambio la W, ¿qué tendría que ser de esta expresión? ¿Qué tendríamos que hacer ahí en cambio? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué tendríamos que hacer para llegar a esa letra? Tendríamos que despejar W, ¿sí? Entonces, como es necesario encontrar las W, tendría que despejar. Obviamente, si yo pongo VI, tendría que despejar la velocidad angular inicial. Si yo le pongo a la misma ecuación, miren, a la misma ecuación le pongo simplemente lo contrario, VF, entonces sería velocidad angular final. Pero ambas comparten el mismo radio. ¿Ya? Bien, entonces para llegar a esta ecuación de la velocidad angular, primeramente necesito entonces conocer las velocidades angulares. ¿Ya? Para llegar allá. Bien, entonces de esta ecuación me quedaría lo siguiente. Velocidad angular inicial es igual. Como R está multiplicando, R pasa a dividir radio. Y me queda arriba velocidad inicial. Y la misma lógica que está aquí, vamos a poner en la parte de la velocidad final. ¿Ya? Entonces, miren, la velocidad angular final es igual a la velocidad final entre el radio. ¿Complicaciones? No, solamente tengo que recordar esa ecuación. Una vez que ya tengo esto, entonces podemos nosotros ya ir encontrando la respuesta. ¿Sí? Entonces, esto es igual a velocidad inicial. ¿Cuánto nos da? 80 metros sobre segundos. 80 entre el radio, que estaba ya en metros, 0,60 metros. Dividimos esto, ¿cuánto nos queda? Ayúdenme dividiendo ustedes.
Él dicen, queda, o sea, a mí me queda 1.33.3333. Ya, 80 dividido para 0.60 sería igual a 133.33. Me imagino que a lo mejor estás haciendo en el celular, por eso no te salen bien los cálculos. En esa calculadora, raro está que no te salgan bien los cálculos. A lo mejor está desprogramada. Ya, entonces aquí nos va a quedar en radianes sobre segundos, porque acuérdense que esto se mide en radianes sobre segundos. ¿Sí? Entonces, 133.33 radianes sobre segundos, ¿ya? Divido para 0,60. Bien, entonces esta sería ya la primera velocidad angular, ya tenemos ahí. Ahora, al mismo procedimiento, vamos con la velocidad angular final. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar aquí, y luego vamos a poner la respuesta acá. Bien, entonces sería que la velocidad final, 95 metros por segundo, este valor, vamos a dividir para el radio 0,60 metros. ¿Ya? Y esto nos daría un resultado de 158.33. 158.33, obviamente, radianes sobre segundos. Ya. Ahora sí, pues, como ya tenemos estos dos valores, velocidad inicial y velocidad final, entonces simplemente desplazamos las respuestas hacia la ecuación en la cual nosotros vamos a aplicar, ¿cierto? Vamos a ponerla un poquito más acá abajo. Ya, entonces, estos dos valores irían por acá. Ya, en esta ecuación. Reemplacemos, a ver, vayan ustedes reemplazando en su calculadora de una vez para que me vayan ayudando con las respuestas. 158 y 133 en ¿cuántos segundos? 8 segundos. En 8 segundos. 38,33 menos 133.33 entre 8 nos va a dar un resultado de, no va a ser mucho, 3.13. 3.13 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Y entonces, ese ha sido el cambio de revolución. A esa razón han acelerado las ruedas del ferrocarril, de forma angular, obviamente. ¿Sí? Bien, chicos, entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Entonces, chicos, creo que podríamos ir terminando hasta ahí. Ya en el transcurso del mediodía, de la tarde, estaría cargada la tarea. Sin más, me despido. Que pasen bien y nada, pues vayan a